¿Qué pasaría si les dijera que en este preciso momento estamos viviendo la apuesta más grande de la historia de la humanidad y que ustedes ya están pagando por ella sin siquiera saberlo? No estoy hablando de una guerra convencional ni de una crisis climática. Estoy hablando de algo mucho más silencioso, pero igualmente transformador. La carrera global por dominar la inteligencia artificial. Desde hace meses escuchamos hablar de la burbuja de la inteligencia artificial. YouTubers, economistas y analistas repiten la misma historia en empresas sobrevaloradas, inversiones irracionales, un colapso inminente. Pero todos están mirando en la dirección equivocada, porque lo que está sucediendo no es una burbuja tradicional que simplemente estallará y desaparecerá. Es algo mucho más complejo y peligroso. Un agujero negro financiero donde el capital entra y nunca vuelve a salir. Michael Burry, el mismo inversor que predijo la crisis de 2008, ya está apostando en contra de este sistema. Y si él está preocupado, nosotros también deberíamos estarlo. Porque esta vez, cuando las fichas caigan, no serán solo los bancos quienes paguen las consecuencias, serán las comunidades, los consumidores comunes y potencialmente toda la economía global. Para entender esta dinámica, necesitamos primero identificar quiénes son los jugadores principales. En este tablero geopolítico, por un lado tenemos a las empresas de laboratorios de inteligencia artificial OpenAI con ChatGPT, Anthropic con Claude y la empresa XAD y de Elon Musk con Grok. Por otro lado, están los fabricantes de chips como Nvidia y AMD que producen los procesadores especializados que alimentan estos sistemas. Y finalmente tenemos a los proveedores de centros de datos como Oracle y CoreWeave, que compran miles de millones de dólares en chips, los almacenan en instalaciones masivas y después rentan esa capacidad de cómputo a los laboratorios de inteligencia artificial. Hasta aquí todo parece normal, han empresas comprando y vendiendo servicios en un mercado tecnológico. Pero la realidad es mucho más retorcida, porque todos estos actores están participando en un ciclo financiero circular que infla artificialmente los números y crea una ilusión de crecimiento orgánico. Veamos cómo funciona este mecanismo con un ejemplo concreto. Nvidia, la empresa más valiosa del mundo en este momento, invierte $100.000 millones en OpenAI. Suena ¿verdad? Pero hay una trampa oculta en OpenAI. Está obligada a usar ese dinero exclusivamente para comprar millones de chips Nvidia. Entonces, Nvidia le da dinero a OpenAI para que OpenAI le compre productos a Nvidia. Es básicamente un descuento disfrazado de inversión. Pero en el papel y ante los ojos del público, esto se registra como un aumento real de ingresos para Nvidia. Las acciones suben, la compañía vale más, y ahora tiene aún más dinero para reinvertir en OpenAI. El ciclo se reinicia, pero no termina ahí. OpenAI luego firma un contrato de $300.000 millones con Oracle para construir centros de datos masivos. Suena impresionante hasta que recordamos que OpenAI apenas genera $12.000 millones en ingresos anuales. ¿Cómo es posible que una empresa firme un contrato 25 veces mayor que sus ingresos? Simplemente porque Oracle toma esos $300.000 millones y los usa para comprar decenas de miles de millones en chips de Nvidia. Nvidia ahora tiene más dinero para reinvertir en OpenAI. El superciclo se reinicia otra vez. Esto es lo que los economistas llaman round tripping, transacciones circulares donde el dinero fluye en un círculo cerrado entre las mismas empresas, creando la apariencia de crecimiento, cuando en realidad es solo contabilidad creativa. Es exactamente la misma táctica que usó Enron en los años 2000, justo antes de colapsar en uno de los mayores fraudes corporativos de la historia. Y el patrón se repite en todas partes. CoreWeave, un proveedor de centros de datos, compra enormes cantidades de chips Nvidia para instalarlos en sus instalaciones. Pero Nvidia le ofrece un trato especial. Así CoreWeave no encuentra suficientes clientes para usar todos esos chips. Nvidia se compromete a comprar de vuelta los chips no utilizados. Riesgo cero para CoreWeave. Pero aquí viene lo interesante. Cuando CoreWeave presentó su solicitud para salir a bolsa recientemente, se reveló que Nvidia era dueña del 5% de la empresa. Y además, Nvidia acordó anclar la oferta pública inicial
comprando 250 millones de dólares en acciones para impulsar la confianza de los inversores. Entonces, tenemos a Nvidia invirtiendo en una empresa, garantizándole que le comprará chips no vendidos, y luego comprando acciones de esa misma empresa cuando sale a bolsa. El dinero da vueltas en círculo perfecto. Pero este ciclo financiero circular no se limita solo a Nvidia. Todo el ecosistema tecnológico está jugando variaciones del mismo juego. Y aquí es donde las grandes empresas tecnológicas entran en escena como actores fundamentales. Porque los laboratorios de inteligencia artificial necesitan cantidades masivas de poder de cómputo. Y las grandes tecnológicas tienen tanto el dinero como la infraestructura para proporcionarlo. Amazon ha invertido $8.000 millones en Anthropic, el laboratorio que desarrolla Claude, y en retorno, Anthropic tiene que usar exclusivamente la nube de Amazon Web Services y sus chips. Google hace exactamente lo mismo, pero con $3.000 millones invertidos en Anthropic. Y OpenAI no se queda atrás. Microsoft ya ha bombeado $13.000 millones en ellos para mantenerlos atados a su infraestructura en la nube. Que crea todo esto, elimina la competencia real y la reemplaza con una dependencia de múltiples cabezas donde todos están apostando, unos por otros, dentro de este pequeño círculo cerrado. Ya no estamos hablando de un mercado libre donde las mejores tecnologías compiten. Estamos hablando de un sistema donde las empresas están financieramente encadenadas entre sí y donde el éxito de una depende del éxito artificial de todas las demás. Y dentro de esos círculos más grandes, burbujas más pequeñas están creciendo día a día. Tomemos el caso de Elon Musk y su ecosistema de empresas. Nvidia invierte en XAI, el laboratorio de inteligencia artificial de Musk. Y como ya conocen el patrón, XAI compra chips Nvidia. Pero lo que quizás no hayan escuchado es que XAI absorbió Twitter, ahora llamado X, a principios de este año 2025. Entonces, XAI puede extraer datos masivos de X para entrenar a Grok, su modelo de inteligencia artificial. Tesla luego usa Grok en sus automóviles autónomos y robots humanoides. Y Musk quiere que los accionistas de Tesla financien XAI, creando un ecosistema autocontenido donde dinero, datos y capacidad de cómputo hacen un circuito perpetuo a través de todos los activos de Musk. El caso de AMD con OpenAI es todavía más extraordinario. AMD le otorga a OpenAI el derecho de comprar el 10% de las acciones de AMD a $0.01 cada una. Sí, escucharon correctamente, $0.01 por acción. Pero la condición es que las acciones solo se consolidan si el precio de AMD sube después de anunciar la asociación. Y por supuesto que sube, porque en el segundo en que OpenAI anuncia públicamente el acuerdo masivo con AMD, las acciones se disparan. Hoy en día, el precio de la acción de AMD es incluso más alto que el de Nvidia. Y aquí está el punto crítico que necesitan entender. Todos estos saltos en los precios de las acciones significan que empresas como Nvidia ahora valen $5 billones más que el Producto Interno Bruto combinado de Japón y Alemania. Para mantener ese valor astronómico, necesitan continuar convenciendo al público de que la demanda seguirá aumentando para siempre, lo que significa que tienen todos los incentivos del mundo para fabricar demanda artificialmente, no solo satisfacerla. Mientras todos han estado distraídos por los titulares corporativos y los precios récord de las acciones, Wall Street ha estado comprando silenciosamente la infraestructura física real que se necesita para que todo este sistema funcione. Tierras, edificios de centros de datos y acceso a energía. Y junto con las grandes empresas tecnológicas, están haciendo la apuesta más grande en la historia de la humanidad. Como verán, están dispuestos a pagar cualquier precio para hacerla realidad. Los números son absolutamente asombrosos. Para el año 2030, se espera que se gasten $7 billones solo en infraestructura de centros de datos. 7 billones. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el Producto Interno Bruto de Alemania, la cuarta economía más grande del mundo. Desde 2022, las empresas de capital privado han adquirido más de 450 empresas de centros de datos. Eso representa entre el 80 y el 90% de todas las fusiones y adquisiciones en el sector. Y solo en 2024 anunciaron $115.000 millones en nuevos acuerdos,
casi el doble de los 2 años anteriores combinados. Pero ustedes podrían preguntarse, ¿por qué el capital privado está tan interesado en centros de datos? La respuesta es simple, ¿eh? Es el acuerdo perfecto desde su perspectiva financiera. El capital privado compra o construye estos edificios masivos y luego los arrienda a largo plazo a las grandes empresas tecnológicas. Ellos construyen la carcasa física y cobran pagos de alquiler garantizados, mientras que las grandes tecnológicas mantienen el pasivo fuera de sus propios balances. Es una estructura que permite a ambas partes inflar sus números de manera conveniente. Pero aquí viene la pregunta obvia en sí. Esto es tan grande, ¿por qué nadie está hablando de ello? La respuesta es más simple de lo que piensan. ¿Qué creen que genera más clics en Internet? Un titular que dice, ChatGPT aprueba el examen de abogacía. O uno que dice, Blackstone adquiere empresa de centros de datos por $5.000 millones. El primero suena emocionante y futurista. El segundo suena aburrido y técnico. Pero es el segundo el que realmente importa para entender quién controla la infraestructura del futuro y quién asume los riesgos reales. Y aquí es donde los riesgos se multiplican de manera exponencial. Primero, si este boom de inteligencia artificial termina enfriándose y las empresas tecnológicas necesitan menos espacio de servidores, el capital privado va a quedarse atascado con almacenes gigantes llenos de servidores sin usar u obsoletos. Y si conocen algo sobre cómo opera el capital privado, estos acuerdos casi siempre se financian con deuda masiva en lo que se llama una compra apalancada. Entonces, si no pueden generar los ingresos proyectados para pagar esa deuda, las pérdidas se propagan rápidamente a través de los bancos y los mercados de crédito que financiaron todo. Pero la segunda razón, y la más importante, por la que ustedes deberían preocuparse, es porque ya están pagando por esto de maneras que probablemente no imaginan, porque la infraestructura que el capital privado está comprando no se está construyendo en algún parque tecnológico lejano en Silicon Valley. Se está construyendo en sus vecindarios, en sus comunidades, cerca de donde ustedes viven. Los desarrolladores respaldados por capital privado están comprando tierras de cultivo y parques industriales en suburbios de toda América para construir estos campus masivos de centros de datos. Lugares que solían ser condados rurales tranquilos se están convirtiendo en granjas de servidores tan enormes que hacen que los centros de distribución de Walmart parezcan pequeños en comparación. Y ahora llegamos al cuello de botella real que nadie quiere mencionar públicamente: la energía. Porque todo lo que hemos discutido hasta ahora, todos los chips, todos los centros de datos, todas las inversiones multimillonarias, todo eso requiere cantidades masivas de electricidad, y aquí es donde la apuesta de la inteligencia artificial choca brutalmente con la realidad física. Tomemos como ejemplo el proyecto Stargate de OpenAI, un plan de $500.000 millones que acaba de anunciarse. Este único proyecto requerirá 10 gigavatios de energía eléctrica. Para que tengan una idea de lo que eso significa, es suficiente energía para alimentar 26 millones de hogares. O para ponerlo de otra manera, es toda la energía que consume el estado de Texas, donde yo vivo, que tiene 30 millones de habitantes. Y eso es solo un solo proyecto de una sola empresa. Con la cantidad total de inversión en centros de datos estadounidenses que se están construyendo o planeando, se estima que combinados van a consumir tanta electricidad como 10 a 15 ciudades importantes. Estamos hablando de un aumento en la demanda eléctrica del país de entre el 10 y el 15% en solo unos pocos años. Y esto ni siquiera menciona los millones de galones de agua que estos centros necesitan diariamente para refrigeración. El problema fundamental es que la red eléctrica de Estados Unidos simplemente no puede manejar este aumento de demanda. La infraestructura eléctrica del país fue diseñada para un crecimiento lento y predecible, no para saltos masivos y repentinos. Una planta nuclear moderna genera alrededor de 1 gigavatio de energía. Y ¿saben cuántas plantas nucleares nuevas se han construido en Estados Unidos en los últimos 30 años? Solo una. La energía renovable tampoco puede llenar el vacío lo suficientemente rápido. Actualmente está limitada por aranceles de importación, cadenas de suministro complejas y tiempos de construcción largos. Y aquí está el desequilibrio temporal crítico.
A los centros de datos tardan alrededor de 2 a 3 años en construirse, mientras que las plantas de energía, ya sean nucleares, de gas natural o renovables a gran escala, tardan de 5 a 10 años. Entonces, ¿qué están haciendo estas empresas tecnológicas con todo su dinero y su prisa por construir? Está encontrando atajos. Y estos atajos tienen consecuencias. La solución que están implementando es instalar turbinas de gas directamente en los centros de datos o muy cerca de ellos. Y están eligiendo estratégicamente estados como Tennessee, que les permiten acelerar o incluso evitar las revisiones ambientales normales. Esto va directamente en contra de todos los compromisos verdes y de cero emisiones que estas mismas empresas anunciaron con bombos y platillos hace apenas unos años. ¿Recuerdan cuando Google, Microsoft y Amazon prometían ser carbono neutral para 2030? Bueno, esos compromisos están siendo silenciosamente abandonados o reinterpretados mientras instalan infraestructura de combustibles fósiles para alimentar la carrera de inteligencia artificial. Y aquí está la injusticia más grande: en casi 1 de cada 5 centros de datos estadounidenses ahora están concentrados en comunidades que ya están lidiando con altos niveles de contaminación del aire y problemas de salud relacionados. Estas son típicamente comunidades de bajos ingresos y minorías que tienen menos poder político para resistirse. Entonces, los costos ambientales y de salud se están distribuyendo de manera completamente desigual. Ahora podrían pensar, bueno, al menos si estas empresas están causando todo este impacto, seguramente están pagando por las mejoras necesarias en la red eléctrica, ¿verdad? Pues no exactamente. Aquí es donde el lobby corporativo entra en juego. Las grandes empresas tecnológicas están bloqueando activamente leyes estatales y federales que las harían responsables de pagar por las actualizaciones de infraestructura eléctrica que sus centros de datos requieren. En cambio, la regulación actual en la mayoría de los estados permite que las empresas de servicios públicos simplemente distribuyan el costo entre todos los consumidores, lo que significa que ustedes, en sus hogares, pronto podrían ver entre $10 y $20 adicionales en su factura eléctrica mensual. Y si piensan que eso no es mucho, consideren que aproximadamente el 50% de los estadounidenses viven de cheque en cheque. Para millones de familias, $20 extra al mes es la diferencia entre pagar todas las cuentas o no. Entonces, ¿por qué esto no es simplemente una burbuja, sino un agujero negro? Porque en una burbuja tradicional existe una salida clara: vendes el activo, recuperas algo de capital y el mercado eventualmente se reinicia. Pero aquí no hay salida. La infraestructura de inteligencia artificial no es capital que puedas simplemente retirar o revender fácilmente. Es capital que se consume permanentemente. Cada nuevo chip requiere más energía, más servidores, más refrigeración, más deuda acumulada. Una vez que comienza la construcción masiva, la única dirección posible es hacia adelante, incluso si la demanda real nunca se materializa. Tampoco hay verdad transparente en este sistema. Estos activos permanecen en los libros contables a valor completo porque prácticamente no se comercializan en mercados abiertos. No hay descubrimiento real de precios hasta que una quiebra fuerza una venta de emergencia. Y como la mayor parte de esto está escondido dentro de estructuras de capital privado y balances corporativos opacos, el público general probablemente nunca vea lo que realmente está sucediendo hasta que sea demasiado tarde. Michael Burry, el inversor que predijo correctamente la crisis financiera de 2008, ya está advirtiendo sobre exactamente esto. Y cuando alguien con ese historial está preocupado y está apostando activamente en contra del sistema, todos deberíamos prestar atención, porque esta vez, cuando el sistema colapse, no serán solo los bancos de Wall Street quienes paguen las consecuencias. Seremos nosotros, las comunidades locales, los consumidores comunes y corrientes, y potencialmente toda la economía global. Si este video les hizo pensar de manera diferente sobre lo que está sucediendo, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos análisis. Porque en un mundo cada vez más dominado por inteligencia artificial y poder concentrado, la ignorancia será la posición más peligrosa de todas.